grabar. Listo. El otro día habíamos empezado hablando acerca del diseño de los puentes. Tenemos que hablar dentro de este tema. Esto que es importante, que es la conservación del tejido dentario. Últimamente la odontología ha estado cambiando demasiado, ¿no? Con respecto a la preservación del tejido sano especialmente. Y querramos o no, todos los puentes son potencialmente destructivos. Para nosotros poder confeccionar o diseñar un puente, tenemos que eliminar muchas veces bastante tejido sano, lo cual desde cualquier punto de vista en la actualidad es rechazable. Podemos utilizar cualquier tipo de diseño de puente, especialmente como puedes ver aquí en el sector anterior, donde no vamos a tener demasiada carga oclusal, un diseño un poco más conservador, eh, lo más conservador posible de nuestro tejido dentario y que sea compatible con los demás principios, obviamente los principios de retención, de estética, etcétera, ¿no ven? Entonces podemos elegir cualquiera de estos otros diseños que podemos ver en las imágenes. Capacidad de limpieza. Los dientes pilares situados en la parte anterior de la boca resultan ser mucho más sencillos para poder limpiar. Eh, Mucho más fácil que los situados en las regiones posteriores. Esto hablando netamente de la capacidad de limpieza de nuestros puentes. ¿Ya? Es mucho más fácil poder limpiar los del sector anterior que los del sector posterior. Primero por el acceso, obviamente, y por la anchura vestíbulo-lingual de las regiones de contacto, que es mayor en los dientes posteriores. Por esas dos razones es mucho más fácil poder limpiar eh, nuestros puentes, nuestras prótesis fijas del sector anterior. Planificación de los puentes. Primero que nada tenemos la recogida de información del paciente, donde vamos a realizar una revisión detallada de la historia y la exploración clínica oral, intraoral del paciente. Consideración global del paciente. A veces hay que elegir entre poner una corona en un diente o extraerlo. Cuando nosotros escogemos, o sea, ponemos nuestro propio criterio, digamos, al momento de mantener o cómo rehabilitar las piezas ausentes. Como dice aquí, a veces tenemos que elegir entre poner una corona en un diente o extraerlo. Tenemos que analizar también distintos factores como ser la edad, actitud frente al tratamiento o la higiene oral. No va a ser lo mismo colocarle una prótesis fija a un paciente de 26 años que a uno de 60, ¿ven? Entonces son factores que tenemos que considerar. Ya les había dicho en la anterior clase que cada paciente es un mundo totalmente distinto al otro. Y lo que probablemente te funcionó en un paciente, en el otro puede que no te funcione. Tenemos que observar las diferentes alternativas que tenemos frente a un puente, digamos, como ser una prótesis parcial o un puente sin preparación. Tenemos todas esas opciones, ¿verdad? Una vez que ya tenemos a nuestro paciente, vamos a realizar lo que denominamos exploración clínica. Vamos a valorar los dientes pilares. Vamos a evaluarlos. Y tenemos que entender esto muy bien. Cualquier diente que pueda tratarse con una corona puede considerarse como pilar, pero un diente pilar debe soportar fuerzas aplicadas desde direcciones distintas a diferencia de los tratados con una corona. ¿A qué nos referimos con esto? Que tú tienes a tu paciente
Y tenemos que evaluar o valorar las piezas que estamos eligiendo como pilares. No nos olvidemos que esta prótesis fija tiene que durar bastante tiempo en boca, lo cual nos significa que evaluemos y que escojamos muy bien a nuestros pilares, que deben tener raíces sanas, libres de caries, etcétera, etcétera. Tienen que ser pilares lo bastante fuertes como para poder resistir diferentes tipos de cargas. Como dice aquí, cualquier diente que nosotros, eh, cualquier diente que nosotros podamos tratar con una corona, se lo puede considerar como un diente pilar, ¿ya? Pero no nos olvidemos, como dice aquí, que el pilar, la pieza que vamos a elegir como pilar, a diferencia de una corona, va a tener que resistir diferentes tipos de fuerzas aplicadas en diferentes direcciones. ¿Ve? Entonces, una pieza, cualquier pieza que nosotros elijamos como corona, puede ser elegida como pilar, pero la diferencia es que el pilar tiene que ser mucho más fuerte, mucho más resistente que cualquier otra pieza, o sea, como que fuera de lo normal, ¿me entiendes? Tiene que ser mucho más resistente porque recibe más cargas, más fuerzas y más hacia muchas direcciones. A diferencia de la corona que solo recibe, qué sé yo, la carga a nivel oclusal. En cambio, las piezas que son pilares reciben fuerzas a nivel oclusal, a nivel de lateralidad, etcétera, etcétera. Dientes con enfermedad periodontal activa nunca deben utilizarse como pilares, a menos que estén correctamente tratados. Se pueden ferulizar con otros pilares. O sea, al momento de nosotros elegir un buen pilar, tenemos que descartar aquellas piezas que tengan cualquier tipo de enfermedad periodontal, a no ser que las tratemos previamente y que veamos realmente que hay resistencia a las diferentes fuerzas que vamos a ejercer sobre estos pilares. Algunos dentistas dicen, prefieren no utilizar dientes endodonciados con coronas y pernos. ¿Por qué? Por el miedo a la fractura radicular. Esto puede producirse incluso sin ser un diente pilar y se reduce cuando forma parte de un grupo de pilares. Entre un diente con corona más perno y un diente sano, preferiblemente 1000 veces es utilizar un diente endodonciado. ¿Por qué? Por la conservación del tejido dentario sano. Entonces, aquí hay como que una pequeña discusión entre odontólogos, ¿ya? Entre todos los odontólogos que realizan prótesis fija. Hay algunos autores que sí, y algunos odontólogos que ustedes van a ver a lo largo de esta carrera, que sí indican cualquier pieza que tenga corona, cualquier pieza que vayamos a utilizar para prótesis fija, para pilares, etcétera, lo primero que hacen es tratamiento de conducto, ¿ya? Tratamiento de conducto. Y le ponen un perno para mejorar la resistencia. Algunos rechazan totalmente esa teoría, ¿ya? La rechazan totalmente. Observan por qué tendríamos que realizar tratamientos de conductos en dientes que están sanos eh, y observan la pérdida de resistencia, digamos, de estas piezas dentarias. Obviamente, yo siempre les he dicho a mis pacientes, una pieza con tratamiento de conducto pierde resistencia, se vuelve como que más débil. Es como que yo vaya y del árbol de la esquina de mi casa, que está todo verdecito, me cuelgue de la rama. Obviamente yo me voy a poder columpiar y demás. La rama esta va a resistir mi peso, porque es un árbol que está verde, está vivo. En cambio, si me voy a un árbol que está totalmente seco, muerto, yo me cuelgo de la misma rama, seguramente esa rama se va a romper, ¿ya? Lo mismo pasa con las piezas dentarias con tratamiento de conducto. Son menos resistentes, muchísimo menos resistentes. Entonces, desde ese punto de vista, en lo personal, yo rechazo totalmente
a todos esos odontólogos que dicen que sí o sí hay que hacer tratamiento de conducto antes de cualquier prótesis fija. Obviamente, los dientes van a sufrir diferentes tipos de cambios cuando nosotros hacemos la prótesis fija. Y puede que en unos meses, en unos años, empiecen a molestar esos dientes. Con tranquilidad podemos sacar la corona o el puente y realizar tratamiento de conducto. Pero bueno, si nos dan a elegir entre un diente sano y un diente que ya tiene corona, ya tiene tratamiento de conducto y ya tiene cuerno, entonces obviamente por conservación del tejido sano, no vamos a desgastar un tejido de un diente totalmente sano. Si tenemos la opción de un diente con corona, con perno y tratamiento de conducto, vamos a preferir utilizar como pilar a este diente endodonciado, con perno y que ya tenía corona más de paso. Entonces, si nos dan a elegir entre esos dos, obviamente elegimos el diente con tratamiento de conducto. Para no desgastar el diente sano. Ustedes saben que eso después puede derivar a otro tipo de tratamientos. Entonces, ¿por qué le vamos a arruinar al paciente? ¿No? Longitud del tramo. Es muy importante esto porque hay odontólogos, hay alumnos que quieren hacer un puente maravilloso desde segundo molar hasta segundo molar prácticamente. Y no siempre es así, ¿ya? Dependiendo de la longitud del tramo, se podrán utilizar los siguientes. En tramos cortos, cualquier diseño, ¿ya? O sea, especialmente si es en el sector anterior, es mucho más fácil. Podemos elegir cualquier diseño cuando tenemos tramos cortos. O sea, me refiero a la ausencia de una sola pieza dental, por ejemplo. Este puente tipo omega, solo para póntico incisivo, ¿ya? No para posteriores, porque son poco resistentes precisamente a las cargas oclusales y laterales que van a recibir nuestros pilares. Puentes en extensión simple, en sustitución de uno o dos dientes, con un solo pilar, evitando fuerzas oclusales laterales, que habíamos hablado hace un momento. Puentes con extensión simple, o sea, ausencia de una pieza o dos a lo mucho. ¿No ven? Con un solo pilar podemos utilizar este tipo de puentes. Y el puente fijo removible en tramos de 2 o 3 unidades del tamaño de un premolar, ¿ya? Nada más. Para posteriores, por ejemplo, ya no podemos utilizar este tipo de puentes fijos removibles. Solamente en tramos de 2 o 3 unidades del tamaño de un premolar a lo mucho, ¿ya? Y los puentes fijo que son los de mayor resistencia con cualquier tramo. Pueden ser tramos cortos, tramos medianos y tramos largos. El puente fijo es aquel que ustedes van a tallar una corona en un pilar y van a tallar otra corona en el otro extremo del otro pilar, ¿ya? Esos son los puentes fijos que son los más recomendados. Lamentablemente son los que más desgaste necesitan, más eliminación de tejido sano, quieran llamarlo, pero todo esto, cualquier diseño que ustedes elijan, es previa evaluación de la salud del paciente, de la cantidad de piezas dentales que faltan, etcétera, etcétera. Es muy importante también hablar de la oclusión. No solo valorar esta de los dientes residuales, o sea, no solamente tenemos que evaluar la oclusión de los dientes que tenemos en boca, sino también la oclusión potencial que puede llegar a tener nuestro póntico con los dientes antagonistas. Obviamente, o sea, nosotros no solamente vamos a observar la oclusión de nuestros dientes que están en boca, ¿no? O sea, al momento de nosotros diseñar nuestro puente, colocar nuestro póntico, tenemos que observar también la oclusión de nuestro póntico, si no, totalmente va a fracasar, digamos, nuestra prótesis fija. Tenemos que observar la oclusión en cualquier tratamiento, así ustedes coloquen algún sellante, cualquier, por lo más mínimo que sea,
nosotros tenemos que cuidar en su integridad las piezas dentarias. Eh, Tenemos que proteger todo ese conjunto que es el diente, no solamente el diente, sino los tejidos adyacentes. ¿Qué es lo primero que se nos inflama cuando nosotros tenemos una oclusión no debida, cuando nuestras piezas están altas, como decimos nosotros? Lo primero que se nos inflama es el ligamento periodontal. Si nosotros no mejoramos la oclusión de esa pieza dental, el ligamento periodontal va a sufrir grandes traumas y podemos lastimar de forma permanente esa pieza dental, ya sea los pilares y también, como les he dicho, los pónticos. ¿Eh? Forma del reborde alveolar, el que podemos observar ahí en las imágenes del modelo. Cuando se va a hacer cualquier tipo de puente, la forma del reborde alveolar influirá en qué? Sobre el aspecto del póntico y si este va a ser un factor crítico. Es decir, si se ve demasiado el cuello del póntico y el paciente está muy preocupado por su estética. Principalmente para eso. Principalmente para eso observamos la forma del reborde alveolar, netamente por estética, ¿no ves? Si se ve demasiado el cuello, etc. Predicción del resultado final. El aspecto final del puente se podrá predecir por medio de los modelos de estudio que nosotros realicemos, de diversas pruebas intraorales, como ser una prótesis parcial o con la ayuda de un puente provisional, o también la combinación de estos métodos, de ambos métodos. Predecir en lo posible las dificultades potenciales que puede generar la preparación de los dientes, retención, vía de inserción y la posibilidad de lesionar la pulpa dental de los pilares. Cuando nosotros hablamos de la predicción del resultado final, nosotros tenemos que realizar ciertos tipos de estudios previos antes de la instalación de nuestros puentes, pero siendo reales. Muchos, muy pocos de nosotros vamos a tener un modelo de estudio previamente. ¿Qué es lo ideal, lo que deberíamos hacer? ¿Verdad? Muy pocos realizamos este modelo de estudio previo a nuestra confección de nuestros puentes en este caso. Nosotros podemos predecir si el éxito de nuestro tratamiento mediante estos, con estas prótesis parciales o con un puente provisional, que en realidad esto sí lo hacemos, muchas veces hacemos. Cuando nosotros vamos a tallar cualquier tipo de puente, ¿qué hacemos? No le vamos a mandar a nuestros pacientes sin provisionales, ¿no ven? ¿Por qué? Porque le va a doler, porque corremos el riesgo de fractura, etcétera, etcétera. Siempre realizamos unos provisionales antes de que se vaya nuestro paciente a su casa. Entonces podemos aprovechar la situación y confeccionar con acrílico auto un puente provisional. Podemos hacer nuestros provisionales ya con el póntico más que nos falta. Claro que demora un poco más de trabajo, es un poco más moroso, yo sé, pero se puede realizar. De esta manera, nuestro paciente va a quedar encantadísimo de irse a su casa ya con un póntico más. Obviamente hay que explicarle que es provisionalmente antes de instalarle el puente definitivo. Pero podemos realizar y de ahí podemos hacer ciertos estudios, podemos ver la oclusión, la retención, podemos ver el aspecto estético, etcétera, etcétera. De esta manera podemos predecir, como dice aquí, las dificultades potenciales que podamos llegar a tener en un futuro con el puente que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acerca de la primera unidad? Doctor, cuando dice que, por ejemplo, en una pieza, para que sea pilar en una pieza endodonciada, pierde lo que es la resistencia, ¿no? En ese caso sería la perulización, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Exacto, exacto. Por eso lo que les había hablado, ¿no ven? Nosotros evaluamos en un conjunto a nuestro paciente y todas las piezas dentarias que tenemos como potenciales pilares, eh,
y las que podríamos utilizar al momento de realizar una prótesis. Si bien nosotros tenemos una pieza con tratamiento de conducto, pierde bastante la resistencia. Y si digamos vamos a hacer un puente posterior con un tramo un poco más largo y tenemos una pieza con tratamiento de conducto ya de bastante tiempo atrás, podemos ferulizar no solamente la pieza con tratamiento de conducto, sino que la ferulización principalmente cuando hacemos nosotros los puentes está indicada en piezas que hayan tenido enfermedad periodontal previa. Obviamente ya está tratada y demás, ¿no ve? Pero podemos ferulizar estas piezas con enfermedad periodontal principal. Las que tienen tratamiento de conducto también las podemos ferulizar, pero hay que evaluar, hay que ver el caso, digamos, ¿no? Porque, eh, como les había dicho, si tenemos un diente sano y un diente con tratamiento de conducto, con perno, y que ya haya tenido corona antes, obviamente vamos a elegir solamente la pieza con tratamiento de conducto, ¿no? Porque al momento de ferulizarla seguramente vamos a utilizar el diente de al lado que está sano. Entonces, por eso les digo, y lo que les dije desde la primera clase al momento de diseñar un puente, no hay reglas escritas como tales para el diseño de estos puentes. Ustedes como odontólogos tienen que evaluar, tienen que dar su propio criterio. Mucho depende del paciente, de la economía, de los materiales que tengan al alcance de las manos, o sea, de todo, ¿ya? Entonces, se evalúa, y todos los pacientes son diferentes, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, está después todo claro. Ya. Entonces, iniciamos con la unidad número 2, ¿ya? Que se trata acerca de patologías oclusales y disfunciones cráneo-mandibulares. Consideraciones relacionadas con la prótesis fija y la rehabilitación oral. Hasta aquí terminó la unidad 1, por si acaso, ¿ya? Y así no quiera, tengo que darles un trabajo, una tarea, ¿ya? La cual va a estar más tarde o mañana de repente en la plataforma, ¿ya? Entonces, iniciamos con Ya. la unidad número 2. Desde hace mucho tiempo, la oclusión ha sido considerada como un factor crítico del éxito en cualquier procedimiento odontológico que implique la rehabilitación del sistema estomatognático. El objetivo de este capítulo es discutir las diversas patologías del sistema masticatorio y su relación con los procedimientos de prótesis. Si bien las leyes que nosotros hemos estado, como la ley de antecorriente, que hemos estado viendo anteriormente, son leyes y reglas muy antiguas, ¿ya? Antes no se llevaba. Ustedes creo que ya llevan como una materia en la universidad, ATM o fusión, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero nosotros, por ejemplo, no llevábamos esa materia cuando nosotros estábamos en la universidad. ¿Por qué? Porque había muy pocos estudios acerca de la oclusión, por ejemplo, y de su repercusión que ésta puede llegar a tener en todo el sistema masticatorio, principalmente en la articulación intramandibular. Entonces, pero ahora sí se estudia, sí conocemos todo el daño que se puede realizar desde este punto de vista, ¿no? Y que principalmente el éxito de nuestro tratamiento, de lo que estamos hablando ahora, en prótesis fija y en cualquier tratamiento de rehabilitación oral en odontología, el éxito va a estar basado eh, también desde el punto de vista de la oclusión, ¿no? Entonces es muy importante eh, hablar siempre de la oclusión y de su relación principalmente que tiene con lo que vamos a estudiar nosotros, que es prótesis fija y los puentes. Vamos a hablar acerca de las relaciones maxilomandibulares. Hay dos, ¿ya? Hablamos de dos tipos de relaciones maxilomandibulares. Las primeras que son las estáticas
y las dinámicas, que son estas de aquí, ¿ya? Entonces, hablamos primero de las relaciones maxilomandibulares estáticas. Y como tal vamos a estudiar y vamos a hablar acerca de la relación céntrica, que ustedes ya la conocen también muy bien. ¿Qué es la relación céntrica? Y acuérdense bien, es la posición definida como la relación maxilomandibular, donde los cóndilos están centralizados en las fosas mandibulares, apoyados sobre las vertientes posteriores de las eminencias articulares, con los respectivos discos articulares debidamente interpuestos. Esa es la relación céntrica. Un poco difícil, un poco complicado el concepto, entonces lo vamos a facilitar un poco más. ¿Qué es la relación céntrica? Dicho de otra manera, pero más sencilla. Es la posición más retruida no forzada de los cóndilos mandibulares en la cavidad glenoidea. Ya. Entonces, es la posición más retruida no forzada de los cóndilos mandibulares en la cavidad glenoidea, a partir de la cual se realizan los movimientos mandibulares. Todavía complicado el concepto, un concepto mucho más sencillo entonces. Es la posición fisiológica, no forzada, superior y medial sin contacto dentario. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que es la relación céntrica. En sí la relación céntrica es nuestra posición fisiológica, ¿ya? Es la posición fisiológica en reposo, cuando estamos en reposo, por ejemplo, o sea, no es forzada para nada, que en la cual principalmente nosotros estudiamos la posición que tienen nuestros cóndilos mandibulares en relación con la cavidad glenoidea, ¿ya? A partir de donde nosotros vamos a realizar todos los movimientos mandibulares, de protrusión, de retrusión, de apertura, de cierre, de lateralidad, etcétera, ¿ya? Entonces, esa posición fisiológica, pero no forzada, superior y medial, sin contacto dentario. Acuérdense esto. Como estamos en reposo, en relación céntrica, no hay contacto dentario, ¿ya? No hay contacto dentario. Entonces, ese es el concepto de relación céntrica. Acuérdense muy bien porque va a ser la pregunta, una de las preguntas del primer paciente. ¿Cómo nosotros llevamos a nuestro paciente en relación céntrica? Porque muchas veces nuestro paciente no tiene ni piezas dentarias o no sabe dónde ocluir precisamente por disfunciones en la ATM. Entonces, nosotros llevamos a nuestro paciente por medio de 3 maniobras. Digital, lingual o deglutida. La digital, cuando nosotros agarramos y con nuestra mano movemos por medio, por eso digital, por medio de unas distintas maniobras, nosotros llevamos a nuestro paciente totalmente relajado a relación céntrica. Lingual, cuando nuestro paciente le pedimos que toque el paladar con la punta de la lengua. Entonces, ahí nuestro paciente automáticamente también se coloca en relación céntrica. O deglutida, que es una de las más famosas también cuando nosotros estamos haciendo prótesis fija o removible, le pedimos a nuestro paciente que trague saliva, ¿no ven? A ver, por favor, trague saliva y cierre la boca, ¿no? Entonces, nuestro paciente automáticamente también se coloca en relación céntrica. Ya. Hemos hablado que la relación en la relación céntrica es una posición fisiológica. Está principalmente dada en cuando nuestro paciente está en reposo. Y no hay, cuidado, se confundan con esto. No hay, como dice aquí, no hay contacto dentario. No está en oclusión nuestro paciente. Entonces, relación céntrica, no hay oclusión, no hay contacto dentario. Pero cuando hablamos de oclusión céntrica o máxima interconspiración habitual, cuidado se confundan, sí hay contacto dentario con el antagonista, obviamente, porque
estamos hablando de oclusión céntrica, ¿ve? O máxima intercuspidación. Esta posición es definida como aquella donde ocurre el mayor número posible de contacto entre los dientes superiores con los inferiores, independientemente de su posición cambiada. Entonces, aquí está la diferencia. Y acuérdense muy bien, porque estos conceptos son importantes, ya les he dicho. Entonces, relación céntrica. Posición fisiológica, a ver, aquí está. Posición fisiológica no forzada, ¿no? Con donde se relacionan los cóndilos mandibulares con la cavidad glenoidea. Posición no forzada, superior y medial, sin contacto dentario, ¿no? En cambio, oclusión céntrica es la máxima intercuspidación, ¿ya? Mayor número posible de contacto entre dientes superiores e inferiores. En la oclusión céntrica no nos interesa la posición condilar que éste tenga. Le pedimos a nuestro paciente que muerda y se queda muy bien. Mayor intercuspidación, máxima intercuspidación, como dice aquí, ¿ya? Esa es la oclusión céntrica. Lo que nos importa es que nuestro paciente tenga contacto entre las piezas dentarias superiores con las inferiores. No nos interesa la posición del cóndilo con relación a la cavidad glenoidea. En cambio, en la relación céntrica no nos interesa la oclusión. Lo que nos interesa es la posición que tengan los cóndilos con relación a la cavidad glenoidea. ¿Ven? Acuérdense bien de eso. Es la diferencia. Esas serán las relaciones intermaxilares estáticas. ¿Ya? Estáticas. Ahora hablamos de las relaciones dinámicas. Los movimientos mandibulares son de dos tipos, ¿no? Lateral y protrusivo. Durante el movimiento lateral de la mandíbula, desocluyen los dientes posteriores. Y de esta manera nosotros encontramos nuestra guía canina. ¿No ven? Cuando le pedimos a nuestro paciente, a ver, muerda, colóquese en máxima intercuspidación, digamos, ¿no ven? En oclusión céntrica, si quieren llamarlo así. Nuestro paciente muere. Y le pedimos que con calma vaya deslizando hacia un lado, sin abrir la boca. Automáticamente, nuestro paciente, cuando desliza las piezas, cuando desliza la mandíbula, hacia cualquiera de los lados, ya sea izquierda o derecha, las piezas posteriores desocluyen, ¿ya? Desocluyen. Y el único contacto que tendría que tener nuestro paciente en este movimiento de lateralidad sería entre caninos, a lo cual nosotros denominamos como guía canina. De este modo nosotros encontramos la guía, ¿ya? Y durante el movimiento protrusivo, es decir, que llevamos nuestra mandíbula hacia adelante, igual le pedimos a nuestro paciente que muerda y que con calma vaya deslizando la mandíbula hacia la parte anterior. Los dientes anteriores desocluyen, ¿ya? Los dientes anteriores desocluyen a los posteriores, protegiéndolos de contactos dirigidos hacia afuera del eje largo. Entonces, nosotros le pedimos primero a nuestro paciente que tenga movimientos de lateralidad. Esa es nuestra guía canina. Y durante el movimiento protrusivo, nosotros llevamos la mandíbula hacia adelante. Los dientes anteriores igual hacen que los dientes posteriores desocluyan también. Y de este modo, los dientes anteriores protegen a los posteriores, ¿ya? Lo que es conocido también como oclusión mutuamente protegida. Ustedes ya han debido escuchar. Tan tarde. Ya. Ahora vamos a hablar de diferentes conceptos de oclusión ideal que nosotros tenemos. Son varios conceptos, ¿ya? De oclusión ideal. Primero, transmisión de las fuerzas oclusales resultantes al eje largo de los dientes posteriores. ¿A qué nos referimos? Cuando se ejerce una fuerza oclusal sobre cualquier diente posterior, el vector final de esa fuerza
debe ser dirigido lo más próximo al eje largo del mismo. Esa característica propicia el mantenimiento de la homeostasia de las estructuras periodontales, manteniéndose la relación diente-hueso alveolar en equilibrio. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de transmisión de las fuerzas oclusales resultantes al eje largo de los dientes posteriores? No nos olvidemos que todas las piezas dentarias tienen un eje longitudinal, ¿no ven? Un eje de inserción, el cual no debe ser modificado por ninguna circunstancia. Cualquier tratamiento que nosotros realicemos de prótesis, en este caso de prótesis fija, ya sean simplemente coronas o puentes en este caso, tienen que seguir el mismo eje de inserción, ¿cómo les explico? El mismo eje longitudinal de la pieza dental. No podemos modificar, porque como ya habíamos hablado hace un momento, nuestras piezas que nos van a servir como pilares, no solamente reciben cargas oclusales de arriba hacia abajo, sino que también reciben fuerzas de lateralidad, ¿ya? De lateralidad, porque no se olviden que están pegados a otras piezas dentarias. Entonces tenemos que seguir el mismo eje largo de las piezas dentarias, especialmente en los posteriores. ¿Para qué? Para mantener en equilibrio, digamos, o en salud, si quieren llamarlo también, a las estructuras periodontales, principalmente al ligamento periodontal, ¿ya? De este modo vamos a mantener un equilibrio entre el diente y hueso alveolar, ¿ya? Entre el diente y el hueso alveolar. 2. Contactos dentarios posteriores, bilaterales, simultáneos. De preferencia en la posición final de cierre mandibular. Deben haber contactos simultáneos en todos los dientes posteriores. ¿A qué nos referimos? Que no pueden haber contactos dentarios, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue ahorita. Pero al momento de que nuestro paciente cierre la boca, al momento de que él lo ocluya, los contactos posteriores deben ser al mismo tiempo, simultáneos. ¡Tac! El clásico sonido, ¿no? De cuando muerde nuestro paciente, ¡tac! Sí, un solo golpe, ¿ya? No puede haber ese desequilibrio, digamos que el lado izquierdo se cierre primero que el lado derecho. Entonces, así es como que tiene que ser, ¿ya? Esto nos ayuda a mantener también el equilibrio que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho. Dimensión vertical de oclusión adecuada. La relación maxilomandibular en sentido vertical que permite no solamente una apariencia estética satisfactoria, sino principalmente proporciona equilibrio muscular durante los procesos de masticación, deglución y fonética. Cuando hablamos de dimensión vertical, hablamos del el tamaño entre dos puntos, ¿no? Las medidas que hay entre dos puntos. Y nosotros tenemos en dimensión vertical, tenemos el sector inferior, que es el que más afectado se ve ante la ausencia de piezas dentarias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mantener esa relación, esa dimensión vertical, precisamente principalmente para mantener un equilibrio estético, digamos, ¿no? Principalmente cuando hablamos acerca de la estética. Y el equilibrio muscular también, que es importante durante la masticación, deglución y fonética, es decir, cuando nosotros realizamos la función netamente dicha, ¿no? Cuando hablamos de dimensión vertical, hablamos de los 3/3 que tenemos en el rostro, ¿no? El tercio inferior, que es el que más afectado se ve, es el que tenemos que muchas veces devolverle, no tanto en prótesis fijas, sino que más importante es en prótesis removible. Cuando tenemos ausencia de piezas dentarias, lo que habíamos hablado en la anterior clase,
El tercio que se ve más afectado es el inferior, ¿no ve? Ante la ausencia de piezas dentarias. De igual manera, en prótesis fija, tenemos que mantener esta dimensión vertical en el tercio inferior, precisamente por estética, por equilibrio, para que no trabajen en exceso los músculos. Imagínense que nosotros aumentemos la dimensión vertical inferior. ¿Quiénes van a trabajar más? Son los músculos masticatorios, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar al fracaso de nuestro tratamiento también. ¿Por qué? Porque estamos haciendo trabajar de más a los músculos, ¿ya? Guías laterales y anteriores. Oclusión mutuamente protegida, lo que les había hablado hace un momento. Los dientes posteriores protegen a los anteriores de cualquier contacto cuando la posición está estática de la mandíbula y viceversa durante los movimientos excursivos. Acá nos referimos, y esto aprendan bien también, ¿ya? Aprendan bien. Cuando hablamos de oclusión mutuamente protegida, estamos hablando de guías laterales y anteriores. Oclusión mutuamente protegida. Cuando nuestros dientes están en máxima intercuspidación, ¿quiénes son los que están en mayor contacto? Son los posteriores, ¿no ven? Por eso se llama máxima intercuspidación. Entonces, en estática, cuando están nuestros dientes en oclusión y quietitos mordiendo, los dientes posteriores protegen a los anteriores de cualquier lesión y cualquier contacto, ¿ya? En cambio, cuando nuestra mandíbula la llevamos hacia adelante, por ejemplo, en movimientos excursivos o de lateralidad, como les había hablado hace un momento, nuestros dientes posteriores desocluyen, ¿no ven? Entonces, de esta manera, los dientes anteriores están protegiendo de cualquier tipo de oclusión a los posteriores, pero en movimientos excursivos, como dice aquí. ¿Ya? Esa es la oclusión mutuamente protegida. Ahora hablamos de la relación central coincidente con la máxima intercuspidación habitual. Eso es un concepto también de oclusión ideal, pero se queda ahí, nada más. Contactos prematuros e interferencias oclusales. Ustedes han debido ver alguna vez hablar de los contactos prematuros, que es cuando nuestro paciente cierra la boca, ¿no? Tenemos que evaluar, como pueden ver ahí con un papel de mordida, los diferentes contactos oclusales que tiene nuestro paciente. ¿Qué es un contacto prematuro? Es un término genérico que se refiere a cualquier contacto oclusal que prematuramente impide el cierre mandibular en la posición de máxima intercuspidación habitual, relación céntrica o oclusión en relación céntrica también durante los movimientos excursivos. Ese es el contacto prematuro. Les había hablado hace un momento que cuando nuestro paciente cierra la boca tiene que tener un solo golpe, así, nada más. Pero estos contactos prematuros impiden la máxima intercuspidación o la oclusión de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque hay contactos que son prematuros, como dice ahí su nombre, ¿no ven? Que se refiere a cualquier contacto oclusal previo a el cierre total, ¿ya? Impide el cierre mandibular en posición intercuspidea. Ese es el contacto prematuro. Hay un contacto previo a la máxima intercuspidación. Patologías relacionadas estrictamente con la oclusión. Como ser. O sea, estas son patologías relacionadas con la oclusión o que han sido causadas por, por la oclusión precisamente, pero no por la oclusión en condiciones normales, sino que por una oclusión patológica. Primero que nada, ¿qué vamos a causar en nuestros pacientes cuando tenemos una oclusión que no es la adecuada o la ideal? Movilidad dental, que es una condición de lesión que resulta desde el momento en que los dientes entran en contacto con alteraciones microscópicas en la membrana periodontal, causando movilidad dentaria patológica. Si nosotros tenemos restauraciones demasiado altas, como las conocemos, a lo largo, como les había dicho hace rato,
El que va a sufrir los cambios y las lesiones va a ser el ligamento periodontal. Si nosotros no mejoramos la oclusión de este paciente, el ligamento periodontal a nivel microscópico, como dice aquí, va a sufrir cambios. ¿Y qué va a hacer? Se va a inflamar. Si no le hacemos caso, se va a retraer. Si no le hacemos caso, se lleva hueso y ligamento y todo lo que esté a su alrededor. Al sufrir esa reabsorción ósea, nosotros, ¿qué vamos a tener? Movilidad dental. Por una mala oclusión. Desgaste dentario. Si no nos fijamos bien en la oclusión también, ¿qué vamos a producir en nuestros pacientes? Desgastes dentarios que pueden ser clasificados de acuerdo a su etiología, como ser en abrasión, por ejemplo, erosión o adhesión. Abrasiones con respecto a la pérdida de estructura dentaria proveniente de la fricción por utilizar demasiados abrasivos. ¿Bien? La erosión que representa el desgaste ocurrido a través de sustancias químicas. A esta sí podríamos ponerla a un lado, digamos, ¿no? Porque esta no es producida por la oclusión, sino que por sustancias químicas. Y la atrición, que es el desgaste proveniente del contacto entre dientes. Es un desgaste fisiológico, si se puede llamar así, pero tampoco podemos desgastar demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es causante de una mala oclusión. También vamos a hablar de las lesiones cervicales no cariosas, que muchas veces también son causadas por una mala oclusión.